Hola, les habla Ezio Eduardo Moreno Pérez, estudiante de Educación Física, cursando actualmente la materia estadística junto con la docente Navi Angulo. Y el día de hoy, con este video, quiero desarrollarles el proyecto final de dicha materia. ¿Sí? Como podrán observar, este proyecto final se trata de unas pruebas que realizan los árbitros del fútbol profesional venezolano cada 3 meses, ¿sí? En el cual pertenezco. Dicha comisión de árbitros de fútbol del campo del estado de Mérida realizó unas pruebas en el mes de marzo, ¿sí? Tanto físicas como teóricas. Estas pruebas son relacionadas a el conocimiento y las capacidades físicas y cognitivas en conocimiento que tenga cada árbitro para poder estar aptos o para poder que la Federación Venezolana de Fútbol tenga conocimiento si los árbitros están capacitándose, están entrenando para actuar o ser designados a los partidos del fútbol profesional. A continuación les daré unas variables y unos gráficos que nos ayudarán a conocer un poquito más a cómo se desarrollaron estas pruebas y cuáles son las falencias y fortalezas que tiene este grupo que les presentaré a continuación. Las variables son variables cuantitativas y cualitativas. De este grupo podemos sacar bastantes variables, pero consideré 5 las más importantes, ¿sí? Para que entendamos cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de este grupo de 33 árbitros. Las variables son 5 árbitros según sus roles, los árbitros según su lugar de referencia, los resultados de la prueba teórica, la evaluación que tuvimos en esas pruebas y las notas de cada prueba teórica, ¿sí? Tanto variables cuantitativas como cualitativas, en sus respectivas escalas nominal, ordinal y la discontinua, que es la variable cuantitativa que veremos a continuación. La variable número 1. La variable número 1 se trata de los árbitros que se encuentran en el estado Mérida según sus roles que son específicamente 3: ser árbitro principal, árbitro asistente y árbitros auxiliares. ¿Sí? Como podrán observar, se encuentran en la cantidad de 33 árbitros por completo, ¿sí? Allí en el total lo pueden observar y nos da esa gráfica, ¿sí? Un total de 10 árbitros principales, 14 árbitros asistentes y 9 árbitros auxiliares, para un porcentaje en dicha gráfica de 30% de árbitros principales, 42% de asistentes y 27.27% de árbitros auxiliares. Gracias a estos datos sacados por la tabla de frecuencia, podemos obtener la Q1 o el percentil Q1, que dice que menos de 25% de los árbitros pertenece al rol de los auxiliares de la Comisión del Estado Mérida. Asimismo, desarrollamos y pasamos a la siguiente variable. Variable 2, que es los árbitros según su lugar de residencia. Es importante obtener estos datos, ya que esto nos permitirá saber si los árbitros o cómo los árbitros están desglosados por todo el estado y saber cómo se están preparando, si pueden llegar a tiempo para los entrenamientos, las clases teóricas, y eso nos va a dar una mejor visión de sus conocimientos y sus capacidades en cuanto a su lugar de residencia. Como podemos observar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares de residencia donde se encuentran los árbitros del estado Mérida: en el centro, en Ejido, en Chama, en La Hechicera, en San Juan y en la ciudad del Vigía. Como podemos observar en la gráfica, obtenemos en el centro un 18,18%, en Ejido un 15,15%, en Chama un 9%,
en la Hechicera un 12,12%, en San Juan un 6% y en la ciudad del Vigía un 39,39% de los árbitros de todo el estado. En esto nos permite desarrollar con respecto a los percentiles el Q1 y el Q2. En el Q1 nos da a entender que menos del 25% de los árbitros reside en la ciudad de Ejido y en la ciudad del centro, lo que nos permite obtener datos de que hay una poca población en el centro y en Ejido, que se permite comunicarse entre sí, por el cual es un poco complicado el transporte. En la Q2, al menos el 50% de los árbitros se encuentra en la ciudad de Mérida, siendo los árbitros de la capital merideña. Como podemos observar, en el centro, en Ejido, en Chama, en Hechicera y en San Juan, tienen digamos más cercanía que con la ciudad del Vigía. Por lo tanto, en la ciudad del Vigía, por tener un 39,39% de la cantidad de árbitros del fútbol del estado Mérida, son contadas como una subcomisión llamada la Subcomisión de Árbitros de Fútbol del Vigía. Así nos permite obtener mucho mayor datos sobre nuestra comisión y cómo está formada. Pasamos a la variable 3, que es el resultado de las pruebas teóricas. En dicho resultado podemos ver que en pruebas teóricas y pruebas de físicas, ¿sí? Como podemos observar, hay pruebas teóricas, valga la redundancia, ¿sí? Y pruebas físicas, que las pruebas físicas están llevadas por intervalos, ¿sí? Intervalos de 75 por 25 metros, y en las pruebas teóricas es solo un examen teórico, ¿sí? En esta situación o en esta variable queremos observar cuántos fueron los árbitros aprobados y reprobados en estas pruebas, tanto en la teórica como en la física. Como podemos observar en la gráfica, obtenemos que en el intervalo o en los intervalos de 75 por 25 metros tenemos un total de 29 árbitros aprobados y de 8 árbitros reprobados. Y en la prueba teórica, donde tenemos digamos el área a mejorar, ¿sí? O las falencias, que en la prueba teórica, porque tenemos 21 árbitros reprobados y 12 árbitros aprobados. Entonces podemos ver en esta gráfica las falencias y fortalezas que tiene el estado o que presentó la Comisión de Árbitros del Estado de Mérida en esta prueba nacional. En estos cuadros podemos ver que podemos observar, valga la redundancia, de los percentiles del Q3 y el Q2. En los intervalos, el Q3 nos habla de que el 75% de los árbitros del estado de Mérida aprobaron la prueba física de intervalos, ¿sí? Que eso es algo bueno. Una fortaleza que tiene la comisión es su parte física o su entrenamiento físico diario o semanal. Y en la prueba teórica nos habla que el Q2 nos dice que más del 50% de los árbitros del estado de Mérida reprobaron la prueba teórica, donde claramente nos damos cuenta que nuestra falencia en la comisión del estado de Mérida es en la parte teórica, y nos ayuda a observar que tenemos deficiencias en ese sentido. Por tal motivo, ¿verdad?, decidí desarrollar la tabla de contingencia y la siguiente variable con respecto a la prueba teórica, que es nuestra mayor falencia en estos momentos. La tabla de contingencia la hice de acuerdo a la prueba teórica y su puntaje versus los roles de los árbitros, para saber qué árbitros están fallando en la prueba teórica y cuáles son sus respectivos roles, para conocer más a profundidad y con más detalles las falencias en nuestra comisión. Como podemos observar en la gráfica, encontramos que de 5 a 10 puntos, ¿sí?,
encontramos que la mayor cantidad de árbitros reprobados que tienen un puntaje de 5 a 10 son de los árbitros, ¿sí? Como podemos observar en el cuadro porcentual, son 4 árbitros principales y 3 auxiliares que tuvieron la nota de 5 a 10 puntos. Ahora, de 10 a 15 puntos, que es una nota aceptable, ¿sí? Podemos observar que la mayoría tuvo la mayoría que tuvo esa nota fueron árbitros asistentes, ¿sí? Con un porcentaje, como podemos ver, de 38,89% en sus 18 árbitros que tuvieron la nota de 10 a 15 árbitros. Y la nota de 15 a 20 tuvieron los árbitros asistentes un 87% de las notas entre 15 y 20 puntos, lo que habla de que los árbitros asistentes están siendo los más preparados, ¿sí? En cuanto a la parte teórica, y que los árbitros principales y los árbitros auxiliares están decayendo en su preparación teórica. Más de este gráfico podemos observar que más del 50% de las notas de 5 a 10 son de los árbitros principales, como se los contaba. La mayoría de los árbitros que sacaron una puntuación de X son árbitros asistentes, y más del 75% de la nota de 15 a 20 también son de los árbitros asistentes, siendo estos los roles que más están cumpliendo o tienen más conocimientos en esta prueba teórica, y que las falencias las encontramos en los árbitros y en los árbitros principales y en los auxiliares. Variable 4. En esta variable 4 empezamos a observar las respectivas notas, ¿sí?, de cada uno de los árbitros con su nombre y apellido, ¿sí? Y allí podemos encontrar si son sobresalientes, aceptables y deficientes, ¿sí? Ya que con ello podemos entender qué árbitros tienen un puntaje aceptable, ¿sí?, que requiera de más preparación para su continuo aprendizaje y poder estar en el ámbito sobresaliente, y la deficiencia, que son los árbitros que reprobaron la prueba teórica, ¿sí?, menor a 15 puntos, ya que esa es digamos, el límite que coloca la Federación Venezolana de Fútbol para tener una nota deficiente y reprobar dicha prueba. Como podemos ver en la gráfica, ¿sí?, y en el cuadro que nos presentan, las calificaciones son: sobresalientes hay 4, aceptable hay 10 y deficiente hay 19 árbitros, para un total del 87 al 57.58% de árbitros deficientes, nos muestra este gráfico, en sus notas teóricas, ¿sí? En esta gráfico nos podemos ir a la Q1 y a la Q2, y en la Q1 nos dice que menos del 25% de los árbitros tuvo una nota aceptable en la prueba teórica, un porcentaje bastante bajo para la comisión de árbitros. Y en la Q2 nos dice que más del 50% de los árbitros tuvo una nota deficiente en la prueba teórica, que tiene como consecuencia el reprobar dicha prueba. Así que podemos ver que una de las falencias de este estado nuevamente es la prueba teórica, ya que los sobresalientes apenas son 4 árbitros, siendo este apenas el 25% de toda la comisión del estado. Por última variable, podemos encontrar las notas de las pruebas, ¿sí?, ya que decidí colocar en versión más detallada, ¿sí?, de las notas de cada uno de los árbitros, y colocarlas en una tabla de frecuencias con su respectiva variancia promedio, y hacer
todas las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición no central, en percentiles, en cuantiles, perdón, y en las medidas de no forma de los tipos de gráfico. Así como podemos observar, hicimos la tabla detallada de los valores en lo que encontramos, y decidí hacer los valores en las notas de intervalos de 2, de diferencia de 2, de 6 a 8, de 9 a 11, de 12 a 14, de 15 a 17 y de 18 a 20, ¿sí? Para saber en qué parte o cuál será el promedio, la mediana y la moda de nuestra comisión de árbitros en cuanto a la prueba teórica, que es nuestra falencia o nuestra debilidad en esta prueba. Como podemos observar, el promedio nos dio un 13,18, o sea, un 13 puntos de promedio, y nos dice que en el promedio el grupo de los árbitros del Estado de Mérida tiene 13 puntos en la prueba teórica nacional. Ese es el promedio de los árbitros de 33 que se encuentran en el Estado de Mérida, ¿sí? La mediana de dicho grupo, como podemos observar, con su respectiva ecuación, nos da un total también de 13,44 puntos, ¿sí? Y nos dice que la mediana en el grupo de árbitros del Estado de Mérida, en su 50% menos o más, está entre 13 puntos, una cantidad muy baja, ¿sí? Considerando que para pasar la prueba teórica se necesitan 15 puntos. Nuevamente nos da a entender que hay que seguir trabajando en la parte teórica. La varianza, ¿sí?, nos da un total de 10.009, o sea, 10 puntos, que nos indica que en el grupo de árbitros del Estado de Mérida tiende a estar a 10 puntos, lo que nos llama la atención, ya que pues 10 puntos no es considerado, sigue siendo considerado una nota deficiente y que nos aleja del objetivo. Y la desviación, que es digamos el rango que nos indica que nos estamos alejando, es de 3 puntos, considerando que pues la mayoría de las notas fueron deficientes, pues 3 puntos pues es algo que nos nos prende las alarmas para seguir alejándonos de ese rango, ¿sí? Y ese rango sea más elevado para que lleguemos al objetivo, que es pasar los 15 puntos en promedio de la Comisión del Estado de Mérida. Conclusiones. Podemos concluir, ¿verdad?, en este resumen de las pruebas de la Comisión de Árbitros del Estado de Mérida, que nuestras falencias y nuestras debilidades se encuentran en la parte teórica, y que nuestro promedio de 13 puntos nos da a entender que tenemos que trabajar y considerar más la parte teórica. También pudimos observar, ¿verdad?, que la mayoría de los árbitros se encuentran en la ciudad del Vigía, o al menos el 50% se encuentran en la ciudad del Vigía. Por tal motivo, eso nos hace un poco dificultoso las clases o las metodología de enseñanza para mejorar la parte teórica, y es posible que una de las falencias o una de las debilidades se debe a la lejanía que se encuentran los árbitros residenciados en el Estado de Mérida, debido al transporte y la hora en que se está realizando las clases teóricas. Es un llamado de atención para nuestra comisión y a nuestros preparadores físicos y teóricos, aunque más al teórico, para desarrollar una metodología que o pueda yo desarrollar una metodología de enseñanza mucho mejor, llevando clases teóricas tanto en ejidos como para el vigía, como para la hechicera,
como para el centro de la ciudad o un punto cercano donde se puedan reunir todos más seguido para estudiar más el reglamento, estudiar más jugadas para mejorar nuestro promedio, nuestra moda, nuestra varianza en las pruebas teóricas nacional y así tener más árbitros dirigiendo en el fútbol profesional venezolano. Se despide con mucho gusto y dándole las gracias por su atención y escuchar y leer este video. Soy Eduardo Moreno Pérez, estudiante de educación física, junto con la profesora y docente Naive Angulo. Hasta pronto.